Dígame en el que haya encontrado. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Vamos a leer. Dice la Escritura, leamos todos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, dice la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Tenga la amabilidad, siéntese y vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de la cruz y el que murió en ella. La cruz y el que murió en ella. Y quiero decirle algo. A manera de introducción, quiero mencionar apartes acerca de lo que refiere o tiene que ver con la cruz. Estaba investigando y buscando por qué razón el Señor Jesucristo debía de morir de esta manera y qué connotación tenía para Él. Por lo tanto, logré encontrar que la cruz es un instrumento de muerte, inspirado quizás en la antigua costumbre de empalamiento, ya que la palabra griega estauros, que significa cruz o palo o estaca vertical, inventada posiblemente por los persas o fenicios, la usaron también los griegos y cartagineses, que era un pueblo que habitaba anteriormente al pie de África, en la parte norte, y sobre todo también los romanos. La crucifixión, que en griego significa crucifigere y en latín crucificio, entonces fue un método de ejecución en el que el reo, ¿cuál era el reo? Es la persona culpable de un delito. Es clavado o atado en una cruz de madera, normalmente desnudo, y es abandonado allí hasta su muerte por el agotamiento físico y la asfixia. El objetivo de la crucifixión era infligir la máxima vergüenza y tortura a la víctima. Era el suplicio más cruel y horroroso de todos en aquel tiempo. Las crucifixiones romanas se llevaban a cabo en público para que todos los que vieran el horror fueran disuadidos o persuadidos para no cruzar el gobierno romano. La crucifixión era también tan horrible que estaba reservada solo para los peores infractores. Después de condenado, el reo sufría los azotes prescritos, lo que a veces producía la muerte. Luego se le imponía el patibulum, que es el yugo del castigo. Ese yugo del castigo es lo que nosotros conocemos en la palabra de Dios, que era cargar la cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Y se le llevaba por las calles principales hacia un lugar fuera de la ciudad. Iba custodiado por 4 soldados y llevaba un título o tablilla con su nombre y delito escrito. La crucifixión fue utilizada por los romanos hasta el año 337. Cuando hablamos de los persas, esta práctica de muerte empezó a realizarse en el siglo IV antes de Cristo. Y podemos ver que después de que el cristianismo fue legalizado en el Imperio Romano en el año 313, favorecido por el emperador Constantino, pero antes de que se convirtiera en la religión oficial del imperio en el año 380 bajo Teodosio. Y esto teniendo en cuenta por qué razón se implementó en ese tiempo. Usted puede ver cómo surgió. No era realmente una práctica judía que muriera una persona de esa manera, aunque había estado habitando en un tiempo cuando fue exiliado. Pero en la Biblia encontramos varios apartes donde habla de lo que representaba el morir colgado en el madero. Las causas de la muerte a la hora de la crucifixión. El tiempo necesario para alcanzar la muerte va de horas hasta varios días.
dependiendo exactamente del método empleado, ya que habían 3 clases de prácticas que se realizaba en cuanto a morir en una cruz. Había una que solamente era un madero y ponían sus manos y eran clavados así hacia arriba, y también le clavaban los pies con los clavos. Había otro que parecía una T. En esa sí se hacía la que nosotros conocemos, en la cual con los brazos abiertos eran clavadas aquí en las muñecas de las manos, porque si se hacía aquí, entonces iba a rasgarse de tal manera que no soportaba el peso de su cuerpo. Y también clavaban sus pies. Y la otra era la que sobresalía, la T, pero sobresalía el pedazo de madera arriba. Entonces esas 3 clases de cruces o de prácticas que se realizaba en cuanto a morir en un madero, dependía la muerte del estado de salud de la persona crucificada y las circunstancias ambientales que tenía en el momento. Algunos investigadores creyeron que la muerte podía producirse como resultado de una ruptura del corazón por asfixia, shock hipovolémico, debido a la hemorragia causada por los azotes y los clavos. También por las heridas infectadas. También podía suceder de otras causas como deshidratación, insolación, cansancio crónico, que eventualmente podía llevar a un paro cardíaco. ¿Y por qué quise mencionar todas estas cosas que acabé de decir? Porque es importante tener en cuenta lo que representó realmente la muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué significaba la cruz para los judíos? Para los judíos esta afirmación, cuando se hablaba de la cruz, primeramente en Deuteronomios capítulo número 21, el verso 22 y 23 nos dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. También representaba un tropiezo. La primera carta a los Corintios en el capítulo 1, verso 23 y 24 me dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, dice la palabra de Dios. Porque para ellos realmente había sido prescrito que Cristo iba a ser una piedra de tropiezo, ya que no iban a creer que este Dios maravilloso, el grande y poderoso, al cual ellos alababan y atribuían el culto y le adoraban y le glorificaban, no pensaban que iba a tener esa capacidad para humillarse hasta lo sumo y de paso ir hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe algo? Me llama la atención cómo el pueblo admiraba y quería ser restituido y redimido, pero no de esa manera. Pero nunca en la palabra de Dios fue implícito o marcado diciendo que Él iba a restituirlos o que iba a redimirlos de otra manera. Simplemente siempre enmarcaba algo extraordinario, y era que iban a ser uno, que iba a traer un reino especial y que este reino lo iba a marcar, pero la victoria iba a ser trascendente de una manera en particular. ¿Sabe algo? Me llama la atención cómo el Señor, mirando sobre los hijos de los hombres, empezó a notar y a ver sobre todos ellos, a ver si había algún justo. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, me dice la palabra de Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y yo creo que la condición del ser humano no es tan diferente en este tiempo. Vemos cómo las personas corren a hacer el mal. Vemos cómo hay engaño en sus bocas. Vemos cómo
quieren tener a Dios fuera de su corazón y no lo estiman, ni tampoco quieren recibirlo. Pero vemos, dice aquí la palabra, pero sabemos que todo lo que dice la ley, o la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y usted dirá, ¿qué quiere decir todo esto? Lo que pasa es que queremos llegar al centro, al meollo, y la única manera de comprender esto es teniendo en cuenta lo mencionado. ¿Sabe algo? Es indispensable entender y comprender que todo el mundo fue sumido sobre el pecado, que Dios hizo que toda persona que habitara este mundo estuviera bajo la condición del pecado, y el pecado por lo tanto trae al hombre la muerte, porque escrito está: la paga del pecado es la muerte. Esa es la palabra. Y según la ley, como lo dice aquí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando hablamos en Romanos capítulo número 5, podemos encontrar: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. He aquí encontramos la transitoriedad del hombre, la impermanencia en este mundo, el nacer, pero no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Realmente hoy estamos aquí, unos segundos más adelante no sabremos dónde estaremos. No sabemos cuándo nos visitan los hombres de que mueran una sola vez, y como acabé de mencionar, y después de esto, el juicio. Esto es una realidad. No pretendemos asustar a nadie. Es tomar conciencia acerca de las cosas de Dios. Si hay alguien interesado en crear conciencia acerca de todas las cosas, ese se llama Jesús. Por el conocimiento de las cosas de Dios es que el hombre llega a conocer que es un pecador. Y conociendo que es un pecador y reconociendo sus falencias y su pecado, puede llegar al único que tiene la capacidad de justificarlo de sus pecados. Este es a Jesucristo. De otra manera no. ¿Sabe que eso es lo que hace Dios por medio de la predicación? Considera al hombre. Y lo considera en todas sus áreas y sus aspectos. ¿Cómo lo considera? Lo considera siendo esto en un estado espiritual pecaminoso. Y por lo tanto, estando en el pecado, teniendo en este pecado la paga, la muerte. ¿La muerte qué? Espiritual. Pero fíjese que el texto, cuando hace mención acerca de la paga del pecado, que es la muerte, también dice: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, este regalo es vida, queriendo decir que aunque hay algo que enmarca, que es la ley, que dice que por la paga del pecado viene la muerte, Él dice: yo vine a ponerle el fin a la ley para que venga una dispensación diferente, un tiempo diferente, donde se predique el evangelio de la gracia de Dios, que es el regalo de salvación para el hombre. Gloria al nombre de Jesús. Un día ignorábamos todas estas cosas. Un día no teníamos el conocimiento de Dios, por lo tanto andábamos en este mundo desviados. Y la Biblia enmarca que andábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la situación de los amigos que no han aceptado al Señor. Aunque hayas venido muchas veces a escuchar la palabra de Dios, aunque te hayan invitado y digas: es que ese culto estuvo muy bueno, es que ese hermano predica muy bueno, es que esa palabra como que me alentó el alma, en eso no trasciende nada. La palabra de Dios trasciende y se efectúa en los corazones que aceptan la palabra, la reciben y la guardan y la ponen por obra. Esto lo conlleva ¿a qué? A tomar decisiones determinantes. ¿En quién? En Dios.
Por eso te animo en esta hora en el nombre de Jesús. Dios te ha traído aquí para que tú conozcas que eres un pecador, pero que Él también tiene una dádiva especial. Y la dádiva especial es el regalo de Dios. Y el regalo de Dios es el amor de Dios, que lo dio a conocer y lo mostró, en el cual Él dio a conocer que murió por todos los pecadores. Aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cómo es esto? Cuando leemos Romanos acerca del gran juicio de Dios, usted puede encontrar algo especial que enmarca: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, dice la palabra de Dios. O sea, que si encontramos dos textos como estos, el primero ya mencionado, antes de la ley había pecado en el mundo. Es decir, había inmoralidad, había desobediencia. El designio del corazón del hombre era de continuo hacia el mal. ¿Por qué razón entonces Dios condenó al mundo antiguo? ¿Por qué? Por la inmoralidad que había en aquel tiempo, tanto así que subió un aroma desagradable a la presencia de Dios, y a Dios le dolió haber creado al hombre en su corazón, y por tanto dijo: raeré a todo ser viviente. Y aquí vino el diluvio, aquí vino el juicio de Dios. Pero hubo un hombre que halló gracia delante de Dios, este hombre llamado Noé, el cual Dios lo tomó, y hallando gracia dio una salvación para aquel tiempo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Pero me marca de verdad gran ímpetu. Puedo decir que sin ley pecaron, entonces sin ley perecerán. Aquí nadie se queda por fuera. Aquí no puede decir alguno: es que yo no soy un pecador, es que yo estoy bien delante de Dios, es que yo no he hecho nada malo. El Señor nos dio la solución para que el pecado fuera quitado, pero la solución se encuentra en Él. No está por otro lado, no está en otro lugar, no está aparte de Él. La solución se encuentra en Jesucristo. Por eso, teniendo en cuenta cómo el pecado había entrado por un hombre, y por el pecado entonces la muerte, por tanto el hombre fue un pecador, y asimismo todos murieron. Eso es lo que nos ocurre a nosotros. Por esa razón morimos. Si usted se ha preguntado por qué razón va a morir, es por el pecado que entró en el mundo un tiempo atrás. ¿Por quién? Por un hombre llamado Adán. Eso es lo primero que nos enmarca y nos dice la palabra de Dios: que Dios creó al hombre, que lo hizo con una naturaleza especial, que esa naturaleza especial era sin pecado y que no conocía la muerte. Pero que cuando aquel hombre pecó contra Dios y desobedeció a la palabra que le había dado, entonces entró el pecado, y como entró el pecado, entonces Adán al tiempo murió. Pero no solamente entró esa clase de muerte física. Sabe que la Biblia también me enmarca y me habla de una muerte segunda. Esa muerte segunda es la perdición del alma, porque dice la palabra de Dios que Él no quiere la muerte del que muere, sino que el que muera tenga vida. Pero la única manera de tener vida es en Jesucristo. Y lo vamos a ver por medio de la palabra de Dios. ¿Sabe que la Escritura me dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Lo que un tiempo atrás se había perdido. Lo que un tiempo atrás había perdido totalmente la gracia y había perdido lo que era la vida. Él vino a restituirla. Por eso la Escritura también me dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la razón por la que Él vino al mundo, y por la que Él vino a tomar un lugar que no le correspondía y que no era su lugar, pero que vino y lo adoptó por amor de nosotros. La palabra me enmarca y me dice entonces, de cierta manera, que Él vino y tomó un lugar que no era suyo.
un lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Por eso proféticamente hablan del sufrimiento del siervo de Dios. Proféticamente tiene que anunciar Dios cuándo sería el tiempo y qué era lo que se iba a experimentar cuando Él viniera. Por eso dice la palabra de Dios: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Además de esto, dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y el verso 4 dice: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿De quién eran las enfermedades? ¿De quién eran los dolores? Pero ¿quién los llevó? ¿Quién los sufrió? Por amor, por amor, por amor, por amor. El herido fue por nuestras rebeliones, molido ¿por qué? ¿Por los de quiénes? Por nuestros pecados. Ahora dice algo en particular: la paz que tú y yo sentimos en este tiempo, todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, esa es la paz que nos dice Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Y qué más dice? Y por su llaga fuimos ¿quiénes? Nosotros, ¿qué? Curados. La llaga del pecado, no había cura para ella. La gente estaba dispuesta a morir siempre, aunque no quisiera hacerlo, así debía de ser. No había nada que lo evitara. Era inevitable morir. El hombre, siendo un hombre impermanente, ¿qué pasa en este mundo? Ahora entra algo especial. La mortalidad viene a cubrir, o la inmortalidad viene a cubrir la inmortalidad. Lo que era mortal, entonces ahora Dios lo quiere hacer inmortal. El hombre que tiene muerte, que es tal vez un hombre transitorio, que tiene final, el Señor vino a dar vida y vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿El pecado de quién es? Entonces dirá alguno: entonces yo ya no tengo pecado. Pero de esta forma fue que simbolizó, como él dijo: ahora yo cargo todo el pecado. Necesito que tú vengas a mí, porque yo soy el único que puedo perdonarlos. Cuando dijo que quitó, que cargó todo el pecado del mundo, es que Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio, Él tiene la potestad para darle la vida al que se encuentra muerto en delitos y pecados. Angustiado Él y afligido. Y yo quiero que usted analice: porque angustiado Él y afligido, cuando subió al monte a orar, antes de bajar para ser tomado, para llevarlo a ser crucificado, dice la Biblia que Él sudó sangre. Su angustia era demasiada, tanto así que orando en su carne dijo: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque había venido con un propósito, porque había venido a cumplir algo especial, porque su función era llegar hasta el monte de la calavera, era llegar allá al Gólgota, porque había algo que iba a ocurrir, había una victoria que tenía que alcanzar. Pero aunque la Biblia tal vez lo enmarca y dice que debía de sufrirlo, yo digo que él iba con gozo. Aleluya.
Ay, mi Señor Jesús no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo identificó. Juan habló del Cordero, de este que había sido dado para expiar el pecado de todo el mundo. Ser llevado hasta una cruz, ser llevado hasta ese lugar, morir de la forma en que murió, porque la Biblia no menciona de los otros dos reos que fueron crucificados con él, que estuvieran en la misma condición que estuvo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No estuvo de esa manera estos dos reos, aún en su condición, empapado en sangre por todos los garfios del azote romano, que con ímpetu pegaban sobre sus pieles. Y como dice la palabra de Dios, contar puedo todos mis huesos. Era como esa manera en donde no había piel ya, en donde la sangre supuraba por todo su cuerpo y era lavado, porque tenía que cumplirse algo. Según la ley, la purificación de todas las cosas eran hechas por medio de sangre, y sin el derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre, y el Cordero estaba listo. El Cordero estaba en el mundo, ya era llevado al matadero. Aleluya. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Cualquiera en otra situación no había aguantado. Cualquier otro en esa situación había abierto su boca, habría mencionado una cantidad de maldiciones tal vez, pero este era alguien maravilloso. En él no había pecado y no se halló engaño en su boca, dice la palabra de Dios. Él había venido a cumplir algo y tenía que cumplirse lo que dice Isaías: y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, dice la palabra, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. A mí me llama la atención esto. El santo, el puro, el que no tenía pecado, el limpio, el que no había mancha en él, el que no se había escuchado nunca una mala palabra ni una mala frase, el que no era malo, pero con los impíos fue su sepultura. Dice la Biblia: mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en él, dice la palabra de Dios. Me llama la atención cómo en este proceso, sabe que cuando leía acerca de lo que representa Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15 en la TLA, me llama la atención de algo especial. Es Colosenses 2, 14 y 15. ¿Sabe qué me dice la Biblia? Tengo por aquí: al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Esa pasión de Cristo, lo que hoy en día conmemoran en muchos lugares, y que es un día marcado en la historia. Lo que hizo el Señor en la cruz es trascendente. De tal manera, si no lo fuera, aquí este salón estuviera vacío, o tal vez este salón no existiría. Pero a causa de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es que nosotros estamos aquí, y hay salones por todo el mundo donde glorifican su nombre. Podemos decir que un tiempo, en esas fechas que ahorita nosotros vamos a tener la convención,
Hay un mundo que se revuelve para hacer liturgia de todas estas cosas. Las televisiones o los medios de comunicación estarán empapados de todas las historias bíblicas, y entre ellas hablarán de la pasión de Cristo. Entre ellas hablarán del día que fue puesto y que fue llevado delante de Pilato, y que cuando estuvo ahí delante de él, callado también, y aunque le preguntaron que si era el rey de los judíos, y él responde: tú lo has dicho. Que si eres el Hijo del Dios, tú lo has dicho. Él venía a hacer algo especial, y me llama la atención cómo el pueblo, motivado por el Sanedrín de ese tiempo, los gobernantes, fue movido a decir que lo crucificaran, que merecía ser muerto, que merecía ser llevado y colgado en un madero, ya que esta era la muerte más indigna, porque se hace Dios por hacerse llamar el Hijo de Dios. Y para ellos esto era una blasfemia. Para ellos esto era un pecado digno de muerte, y de muerte de cruz. Pero Jesús ya lo sabía, que su pueblo no lo iba a recibir, porque la Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y así debía de ser, porque si los príncipes de ese tiempo hubieran conocido que al que iban a crucificar era el Rey de la Gloria, el Señor de Gloria, nunca lo habrían crucificado. Y si no lo hubieran crucificado, no habría oportunidad y no habría perdón de pecados. Pero debía de cumplirse, como él mismo lo mencionó, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en los salmos, en la ley de Moisés y en los profetas. Que el Cristo padeciera y fuera muerto y fuera sepultado, pero que también después de esto, dice la palabra, se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, por la muerte que había sido efectuada en esta obra maravillosa en la cruz del Calvario. Por eso la cruz no tiene valor en sí por ser una madera, o por ser algo que tiene figura, o tal vez algunos le atribuyen algún poder supersticioso. Pero la cruz no tiene poder por el solo hecho de ser una cruz. La cruz tiene poder por el ser que fue colgado en ella, por el que derramó toda su sangre en ella. Es por eso que tiene poder, dice la palabra de Dios. ¿Sabe algo? Cuando estaba ahí delante de Pilato y delante del pueblo, y había otro que estaba condenado a muerte, porque el que iba a ocupar el lugar allá en la cruz donde Jesús fue crucificado era la persona llamada Barrabás. Él iba a ocupar el lugar. Pero ¿sabe algo? Déjeme identificarme en esta mañana. Déjeme identificarme, porque ese Barrabás era tú y era yo. Ese Barrabás era nosotros. ¿Cómo? Estábamos condenados. Mire, sacaron al preso, al peor, al homicida, al que había hecho una cantidad de maldades, pero lo sacaron y lo pusieron, lo compararon, el justo, el injusto, el recto, el perfecto, delante de que lo compararon contra el impío y el pecador. Pero el pueblo eligió al pecador, el pueblo eligió al impío, el pueblo eligió al malo, el pueblo eligió al homicida. Pero ¿sabe algo? Jesús por dentro estaba diciendo: ese lugar no es tuyo. Jesús estaba diciendo: ese lugar es mío. Ese lugar es mío. Y Barrabás, tal vez muy contento, ya no lo iban a crucificar, ya no lo iban a llevar allá al Gólgota. Ya no iba a ser expuesto en vergüenza, ya no iba a ser lacerado, ya no iba a ser golpeado, ya no iba a ser injuriado, ya no iba a ser bofeteado, no iba a ser escupido. A él no le iba a pasar nada, estaba contento, estaba feliz. Pero había uno que sabía todo lo que le esperaba.
Pero ¿sabe algo? Le salvó la vida a un hombre. Aún yendo, digámoslo así, en esa pasión especial, el jardín del sufrimiento, un jardín con muchas espinas, pero que debía de transitarse por amor. ¿Por amor a quién? Al perdido. ¿Por amor a quién? Al pecador. ¿Sabe algo? El diablo pensaba que lo había derrotado. Ya lo hice tomar preso. Ahora ya lo coloqué. Ahí está delante de todo el pueblo. Ahí está delante de todo el pueblo. Yo me imagino el corazón del Señor. Yo me imagino el corazón del Señor. Vale la pena. ¿Sabe algo? Cristo me miró a mí allá hace 2000 años. Cristo te miró a ti. Te vio a ti. Cuando fue levantado en la cruz, te vio a ti. Yo creo que en cada azote pensaba en ti. Pensaba en mí. Cada vez que él veía, la palabra de Dios dice que fue desfigurado su rostro. Su cuerpo perdió toda la fuerza. Le injuriaban y le decían: a otros salvaste y no te puedes salvar a ti mismo. Bájate de esa cruz. Y me imagino al Señor. Yo quiero verlo hoy, yo lo veo. Con el yugo del castigo. No pudo llevarlo. Su cuerpo estaba totalmente afectado. La corona de espina que le habían puesto en sus sienes, la habían clavado. Si usted tantico se chuza un dedo, hermano, y ¡ay!, grita. Imagínese, habían sido clavadas una corona de espinas. Y le pegaban y le pegaban y decían: ¿quién te golpeó? Díganos, ¿quién te golpeó? Déjeme decirlo así: no me importa quién me haya golpeado. Yo he venido a morir por ti, no me importa. Yo no he venido a juzgar. Yo no he venido a traer juicio. Yo he venido a traer salvación. Salvación. No voy a decir ni una palabra. Mi propósito y mi meta no es decir palabras. Mi propósito y mi meta es allá. Yo nací hace 33 años y medio de una virgen. Y siempre mi mirada ha sido puesta allá. ¿En qué? En una cruz. ¿Y por qué? Porque tengo que derramar toda mi sangre. Y mi carne tiene que ser molida. Y mi carne tiene que ser ofrecida. Porque yo he venido a ofrecer el sacrificio por el pecado. El pecado que el hombre no puede pagar. El pecado que el hombre no se puede salir de él. La muerte que no puede quitar, yo he venido a quitarlo. Por eso hoy en día se predica este evangelio de salvación. ¿Sabe algo?
¿qué ocurrió en la cruz? La victoria más grande de la batalla más grande que haya ocurrido en todo lo que existe. Así dice la palabra: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Sabe qué nos dice la palabra? Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a los hombres y a las mujeres. El poder lo tenía Él. ¿Cuándo se ganó el poder? Allá en Adán. Pero su fin le había llegado. Su final le había llegado. El poder del diablo ya no obra sobre nosotros. La gente dice aquí, dice la palabra de Dios, que pasaban la vida con miedo a la muerte. ¿Y quién no le tenía miedo a la muerte? Porque es algo incierto. Pero déjeme decirle algo. Hoy nosotros nos identificamos con Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Dígalo fuerte. Y el morir. Porque la muerte no tiene poder sobre ti. ¿Sabe por qué no tiene poder? ¿Sabe por qué no? Porque Cristo le quitó el poder. Cristo le quitó el dominio. Cristo le quitó la autoridad que le tenía el diablo sobre los humanos. Por eso la Biblia, para destruir por medio de la muerte, Él vino a morir. Pero ¿qué sucedió con la muerte de Cristo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y la palabra destruir, ¿qué es? ¿Qué es? Acabar. ¿Cierto? Es acabar. Es terminar. Es terminar por completo. Había alguien que tenía el imperio, pero había llegado uno mayor. Había llegado el dueño de las almas, el que dijo: todas las almas son mías. Todas me pertenecen, no te adueñes de lo que no es tuyo. ¿Y sabe algo? Hoy te reclama. A ti, querido amigo, el Señor te reclama en esta mañana y te dice: tú me perteneces. Yo pagué por ti. Yo pagué por ti. Yo derramé mi sangre por ti. Yo fui a una cruz por ti. Porque no quiero que te pierdas. Nunca te vas a salvar apartado de mí. Vivas lo que vivas en este mundo, hagas lo que hagas, y lo que tú consideres deleite para tu vida es muy diferente a lo que yo tengo para ofrecerte. Por eso hoy yo te quiero salvar, te dice el Señor. Porque yo ya destruí al diablo. Él tenía el imperio, pero yo vine a quitárselo. Y fui hasta allá, hasta la cruz. Y también los libré, dice la palabra, para que ya no teman más a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque yo vine con mi aparición para quitar la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Déjeme decirle algo más. ¿Qué sucedió en la cruz? Porque lo que era imposible para la ley, porque todos estaban bajo pecado,
por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte, en la carne, perdón. ¿Qué más me dice la palabra? La ley escrita estaba en contra de nosotros. ¿Sabe cuál era la ley? ¿Qué era lo que estaba en contra de nosotros? Que todos estábamos bajo pecado. Eso estaba escrito. Nadie podía salvarse de eso. Todos. ¿Sabe algo? Yo le doy gracias a Dios porque el evangelio llegó en estos tiempos. De verdad. Amigo, tú tienes una oportunidad que no tuvieron muchos años atrás. Hoy nosotros tenemos una oportunidad de mucho valor. Esa oportunidad no la tuvieron otros. Y esos otros se perdieron y perecieron, como lo dice la palabra. Pero gracias a Dios por este evangelio maravilloso. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Él en la cruz del Calvario, en esa cruz, dice la Biblia, Colosenses 2:14, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó. Mire, la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. La ley tenía un poder sobre el ser humano porque ningún ser humano podía ser justificado delante de Dios por la ley. Pero Él dijo: yo voy a hacer algo. Quitó, y clavándola en la cruz. ¿Y qué pasó cuando eso hizo? Porque Él quitó la ley y la pegó en la cruz. Y déjeme decirle algo: había una sangre en esa cruz. Empezó una sangre a llenar el acta, y las letras que estaban en ella ya no se leían bien. Tú eres un pecador, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ahora hay una sangre que nos redime de todo pecado. La sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz. Esa sangre empezaba a vertirse y empezó a llenar el acta, y ya no se miraban las palabras. Pero cuando eso lo hizo, dice la palabra, despojó. Mire, en otra versión dice: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos. Al pasearlos. Aunque miraban que ya no podía cargar la cruz, pero ahí los estaba paseando. Ahí los estaba paseando. Los demonios y los espíritus estaban temblando. Dice la Biblia: y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Sabe algo? Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como hoy estás tú, querido amigo. Yo quiero hacerte consciente de eso. Estás sin Dios y estás sin esperanza. Perdóneme, pero es la verdad. No puedo seguir mintiéndote, diciéndote mentiras. Hoy estás sin Dios, aunque tú creas que estás, no lo estás. Necesitas recibirlo. Necesitas llevarlo a vivir a tu vida y a tu corazón. Necesitas encomendar tu camino a Él, confiar en Él para que Él obre.
Necesitas entregarle la vida a Cristo. Necesitas entregarte. Esto es una necesidad. Tú lo necesitas. Tú lo necesitas. No para que te dé plata aquí, no. Eso no. Eso va y viene. Tenemos hoy, mañana no tenemos. Puede ocurrir un terremoto y todo se acaba, hermanos. Sí, la economía va de pique. Créame, las cosas se van a poner un poco difíciles. Pero los que esperamos en el Señor, levantaremos. ¿Sabe por qué? Porque estábamos alejados. Estábamos alejados de los pactos y las promesas de Dios. Y estábamos sin Él en el mundo, sin esperanza. Pero dice la Biblia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Habéis sido hechos cercanos. Pero me dice ¿por qué? La Biblia dice, por la sangre de Cristo. Y si me hablan de sangre, tengo que hablar de cruz. De cruz. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. La bendición que era solo para un pueblo llamado Israel, ahorita mire. Mire. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, dice la Biblia, a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades en ella. Colosenses 1:20 me dice, y por medio de aquel que murió en la cruz de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante el medio, la sangre de su cruz. Oh, gloria a Dios. Bendita sangre. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Nosotros no hicimos nada para reconciliarnos con Él. Él lo hizo todo. Aunque hubiéramos querido, no podíamos, porque nuestras obras siempre han sido malas. Pero Él es el que transforma nuestras obras. Él es el que cambia nuestra manera de pensar. Él es el que transforma nuestros corazones. Él es el que trajo paz a nuestra angustia. Aleluya. Mire, amigo, yo quiero decirte hoy, la cruz es el centro de la Biblia. La cruz es el centro de la Biblia. Y lo digo por qué razón. Porque hablar de la cruz es hablar del Evangelio. El Evangelio es el mensaje de la cruz. Por lo tanto, dice la Biblia, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Colóquese en sus pies, por favor. El que murió en la cruz está en esta mañana aquí con nosotros. El que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario está aquí con nosotros. El que llevó las enfermedades está aquí en esta mañana con nosotros. El que sufrió nuestros dolores está aquí con nosotros en esta mañana. El despreciado y desechado entre los hombres, el experimentado en quebranto, está aquí con nosotros en esta mañana. Porque no se quedó colgado en un madero, fue bajado y fue sepultado, y al tercer día se levantó de entre los muertos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque era imposible que la muerte lo pudiera detener. Era imposible. No lo podía detener, porque no había pecado en él, porque él había venido a entregar su vida. Él dijo: yo tengo poder para tomar mi vida, para ofrecerla y darla por el pecador, y también tengo poder, autoridad, dominio para volverla a tomar, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el todopoderoso. ¿Sabe algo? Permítame. Él no avergüenza. Él no avergüenza. ¿Qué quiero decir? Todos los que se han ido creyendo en este Jesús que lo entregó todo en la cruz del Calvario, tienen esperanza. Y todos se levantarán el día que Él venga por esta iglesia. Amigo, yo quiero decirte en esta mañana: el Señor quiere obrar en tu vida. El Señor quiere obrar en tu vida. Cuando se manifestó en carne, Él vino a librar al que estaba en esclavitud, a quitar las cadenas al que estaba en las cadenas. Vino a desatar al que estaba atado. ¿Por qué no le permites al Señor que obre en tu vida? ¿Por qué no le permites o te permites a ti mismo confiar en Dios, confiar en Él, en su palabra, confiar en este evangelio que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree? Por eso yo te digo en el nombre de Jesús que Él, cuando se manifestó, estuvo sanando a los quebrantados de corazón, pero todavía sigue sanando. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas veces has venido quebrantado? ¿Cuántas veces has venido abatido? ¿Cuántas veces has venido con ganas de tirar la toalla? ¿Cuántas veces te has desanimado y te has ido atrás, pero Él te ha ido a buscar? Él dice: no, tú vales mucho, yo entregué mi sangre por ti. Yo quiero invitar a un amigo que quiera pasar acá, que oremos por él. Yo quiero invitar a un amigo que quiera pasar acá, que quiera que oremos por él. Venga. Yo quiero invitar a alguien que está claudicando en dos pensamientos. Yo quiero invitar a alguien que esté claudicando, que quiere y no quiera, que se siente inseguro. Yo le digo en el nombre de Jesús: es la mejor decisión que puedes tomar. Ven. Yo quiero invitar a un amigo, por favor. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes? De verdad.
Yo siento que hay alguien aquí que quiere entregarle la vida al Señor, de verdad que sí. Yo siento que hay alguien aquí que quiere entregarle, que Dios le ha hablado, que ha entendido la razón por la cual Él fue a la cruz del Calvario. Cristo te reclama a gritos. Cristo te dice, tú me perteneces. Cristo te dice, ven a mí. Yo quiero sanar tus heridas. Yo quiero librarte de la muerte y del pecado. Yo quiero empezar a obrar en tu vida. Tengo cantidades de bendiciones para ti. Alguien que quiera recibir a Cristo como su Salvador, que venga a este lugar. Vamos a orar por ti, venga. Alguien que lo quiera recibir de corazón. Es contigo. De verdad que sí, es contigo. Venga, venga acá, que vamos a orar por ti. Venga. Venga, que el Señor quiere obrar en tu vida. El Señor como que me dijera, espere un momento más que yo estoy obrando. Aquí hay alguien que lo va a recibir, yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo siento que hay alguien más que quiere pasar al frente, pero hay algo que se lo impide. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Se rompen. Oh, cita cama fosa, ta cama cita. Oh, santo. La cruz no es vana. La cruz es poder. La cruz es poder. Oh, santo. Decídete, decídete, decídete. Decídete. Decídete hoy a confiar en Dios de verdad. Decídete a confiar en Dios de verdad. Mire, no soy mentiroso. Yo siento que hay alguien más. Yo siento que hay alguien más. Créame que sí. Yo siento que hay alguien más. Oh, santo. La cruz no es vana. La cruz no es vana. La cruz no es vana. Predicamos a Cristo y a este crucificado. El Señor sigue salvando. Yo siento que hay alguien más, de verdad que sí. Yo lo siento de verdad, de verdad. Oh, santo. Oh, santo. El Señor te está llamando. De verdad. De verdad. Yo siento que hay alguien más. Yo siento que hay alguien más. Yo siento. Porque si hay un poder que destruye fortalezas, es el poder de la cruz. El Señor liberta. Hoy se van a romper cadenas. Hoy se rompen cadenas. Hoy se rompen cadenas. En el nombre de Jesús se rompen cadenas. Se rompen cadenas. Se rompen cadenas. Se rompen cadenas. Se rompen cadenas.
Oh, kiumita mafosa tara fácil. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Oh. Oh. Hay alguien que se quiere reconciliar con Dios, Jaime. Hay alguien que quiere reconciliarse con Dios. Hay alguien que quiere reconciliarse. Hay alguien que quiere hacer las cosas bien. Yo sé que sí. Hay alguien que quiere hacer las cosas bien. Hay alguien que quiere reconciliarse con Dios en esta mañana. Venga, venga, que Dios le está hablando a ti. Oh, Dios santo, usted no sabe lo que yo estoy sintiendo. Hay alguien que va a empezar a hacer las cosas bien hoy. Oh, venga. Aleluya. Mire. Voy a hacer la última invitación. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera entregarle la vida al Señor en esta mañana? Dios está tocando tu vida. Dios está tocando tu vida. Tú sabes que está hablando contigo. Está hablando contigo el Señor. Mira, yo siento que los amigos han sido tocados por la presencia de Dios, por la palabra de Dios. Dios les ha hablado. Vamos, vamos, vamos a orar. Oh, santo. Oh, santo, 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 santo. Hoy hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos.